¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Tengo miedo. Qué difícil contarte esta verdad, porque tú no sabes nada sobre su vestimenta leve, que se va deslizando por los huesos y se prende como una enredadera amarga en lo más hondo de las raíces de la vida. ¿Qué importa? Todo es tan inútil. Uno está atrapado, encogido como un feto, sin luchar, porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona. No hay sueño ni recuerdos, solo el agua glauca, maligna, que sumerge el cuerpo tembloroso dentro del miedo. Carmen Matute. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal tu semana? Bienvenido una vez más a Café Coloquio. ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? ¿Cómo has estado? Bien, hombre, Mauro. Qué bueno. Muy bien. Hablaremos de un tema bien interesante esta semana, del miedo, de los miedos. Los miedos más comunes de la humanidad, hombre, Mauro. Porque realmente vemos que el miedo es algo inherente al ser humano. Y aunque evidentemente no es un sentimiento agradable, es bueno que así sea. ¿Sabías, Mauro? ¿Por qué? Porque ya que entre las cosas y emociones que debemos sentir los humanos, es necesario sentirlo, porque el miedo es lo que ha ayudado en la historia de la humanidad a la supervivencia. Entonces, eso sí, hay que aclarar que los problemas empiezan cuando esto se nos escapa de las manos y el miedo se vuelve ya de manera crónica o cuando ya se vuelve un problema. Pero el miedo como tal es necesario, como lo que decía ahora, para la supervivencia de la especie. Porque entonces si tú te remontas a épocas del hombre primitivo, debía de tener un concepto, una noción y sobre todo la emoción, que hablamos del miedo para poder huir a un peligro potencial. Y que eran muchos en aquel entonces, supongo. Claro, y entonces eso hace parte de nuestro ADN, el miedo. Sentir miedo nos ayuda a preservar nuestra vida ante ciertos peligros potenciales. Porque probablemente, físicamente hablando, Raúl, éramos la especie más débil. Y vulnerables, porque es que mira que si tú ves las especies... Y lo seguimos siendo. Sí, claro, pero si tú ves las especies en una época remota, hablando de la época primitiva, pues los animales tienen sus o caparazón, o espinas, o chuzos, garras, de todo, pero el ser humano, ¿qué? Claro. Entonces contaba con ¿qué? Con la inteligencia. Así es. Con un cerebro más desarrollado y con mucho más tamaño que las demás especies, eso pues le ayudó. Pero volviendo al tema del miedo, es una emoción hasta cierto punto natural y necesaria. Sabes que está bien interesante el tema, Raúl, pero quisiera hacerte dos invitaciones. Dime. La primera, a que nos sirvamos un café. Ya con café servido, para continuar nuestro capítulo del día de hoy, quisiera antes hacer una invitación a nuestros oyentes a que no olviden suscribirse, a que no olviden darle me gusta, es gratis y nos ayuda mucho, y que no olviden esto que es muy importante, Raúl, y que le den a la campanita de notificaciones para que siempre que haya un capítulo nuevo les notifiquen y lo puedan escuchar. Importante, y que le den de entrada me gusta. Yo Claro, sé sí. que les va a gustar el tema, pero de entrada para que no se les olvide, porque lo hablábamos esta tarde, muchas veces a la gente le puede pasar por alto. Pero Mauro, otra cosa también muy importante, para aquellos suscriptores o oyentes que nos siguen o que nos están escuchando en Spotify o Spotify, les pedimos el favor de que le den allí en esa plataforma de streaming seguir, que nos sigan, porque necesitamos ese apoyo de parte de ustedes. Y no olviden compartirnos, también nos ayudarían mucho. Claro que sí, Mauro. Bueno, Raúl, entonces continuando con los miedos, como lo decías, sí, efectivamente el ser humano como herramienta principal y probablemente la más poderosa tiene esa capacidad. Es el sentimiento el sentimiento del miedo. Así es. Mauro, pero entonces en el desarrollo del tema que ya empezamos, que me parece pues bien interesante como tú lo has manifestado ya, hay que hacer una diferencia entre lo que es el miedo y la fobia, porque las personas pues que nos están escuchando es bueno que tengan cierta claridad de lo que es un miedo y lo que es una fobia. Entonces, Mauro, mira, el miedo es algo totalmente normal siempre que las circunstancias lo justifiquen.
Como por ejemplo, ante la naturaleza de una amenaza real es normal sentir miedo. ¿Por qué no vamos, por ejemplo, al temblor que se sintió hace poco en Bogotá y también en parte del país? ¿Es normal qué? Sentir miedo. Sí, total. Y de pronto tú buscar protección, correr, salir, desalojar el lugar donde estés, guardando pues como todas las medidas de seguridad, pero es normal ahí el miedo. No va a temblar la tierra y tú, por ejemplo, un quinto, sexto piso y estar tranquilísimo. Eso sería anormal. Entonces, en una situación potencial de daño, sentir miedo es normal. Pero cuando empieza a volverse un problema, cuando ese miedo se nos escapa y se nos sale de las manos, ¿no es cierto? Y se vuelve ya algo desadaptativo, o sea, extremadamente intenso, muy molesto. Esto es lo que denominamos fobia, cuando un miedo pierde esa condición natural, ¿sí? Y se vuelve ya un miedo desadaptativo, o sea, un miedo extremo, un miedo que rebasa la naturaleza normal, ¿no es cierto? Se vuelve muy intenso, muy molesto y ahí es cuando hablamos de que paraliza y de que se convierte en una fobia. Por eso es muy interesante, ¿sabes qué? Ver algo y es que las personas a veces tienen fastidio a algo y dicen, es que yo tengo una fobia, o le tengo fobia a esto, le tengo la fobia a lo otro, pero la fobia tiene unas características y es como esto. Hay personas que dicen, o sea, tiene una característica lo que verdaderamente se debe considerar una fobia. es que una fobia Porque como... vamos diciendo muy a la ligera, tengo fobia, pero realmente es fobia. Lo que pasa es que esos términos se vuelven de manejo como muy, Muy común, de lo ¿no? cotidiano y la gente empieza a estar en una situación como complicado que no se siente a gusto. Estoy estresado, estresada, está triste y dice que está deprimido. Le tiene fastidio a alguna cosa, dice yo le tengo fobia a las cucarachas. Va. Una cosa, Mauro y oyentes, es que uno le tenga fastidio a las cucarachas, a mí me fastidian, a mí me molestan, pero no fobia de que yo llego a un temor tan extremo que me paralizo y que no sé qué hacer cuando veo una cucaracha y que me quedo ahí quieto y de alguna manera es patológico. Entonces es muy diferente un miedo normal o un asco que le tengas a algo a decir que tienes fobia, porque la fobia cumple con unas características específicas y es eso, que es un miedo desadaptativo, o sea, un miedo extremadamente intenso y muy molesto y que perturba a la gente y que requiere tratamiento terapéutico. Mira que aquí podríamos colocar, por ejemplo, diferentes escenarios. Ahora que socializábamos el episodio, hablamos acerca de los reptiles, en este, pues de las culebras como tal, ¿cierto? Y es natural que le sintamos temor Claro, y a si es una venenosa, serpiente, pues con ¿cierto? mayor razón no sentir temor al ver una Porque serpiente. sabemos que si nos muerde, pues Te puede hacer probablemente daño, claro. nos puede hacer daño, podemos morir o perder una extremidad, ¿cierto? Pero imagínate tú que o pasas por un camino cerca donde hay una serpiente o si no pasas, pues te mueres, tienes que pasar por el lado de la serpiente, entonces tenés que superar esa fobia. Pero es que la fobia llega hasta tal punto que la persona que tiene fobia a las serpientes no las puede ver ni en una fotografía, ni en una imagen de video, ni nada de eso, porque se descompensa, se descompone. Y eso es una fobia. El miedo normal es diferente y natural y es necesario. Pero ¿qué produce una fobia? O sea, ¿qué puede llegar a producir una fobia? O sea, ¿se puede llegar a producir una fobia o estas personas ya vienen con eso en el ADN? No, podríamos hablar de estructuras de la personalidad que son tendientes a. Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrar estructuras de la personalidad tendientes de pronto a las adicciones, de todo tipo. Adicciones químicas o adicciones no químicas, ¿no es cierto? Pero también puede haber personas con una estructura de la personalidad que pueden ser tendientes a sufrir una fobia, a dimensionar de una forma exagerada el miedo a algo. Inclusive hay una fobia hacia los girasoles. Una persona puede ver girasoles porque entra en pánico y llega a un miedo extremo donde se paraliza. O a las gallinas. Hay una cantidad. Eso sería tema de otro podcast, las fobias. Entonces, Mauro, retomando el tema acerca de los miedos más comunes de la humanidad, de los seres humanos, nos encontramos con el primer miedo, que es el miedo a la muerte. Tú seleccionaste Los cinco más miedos representativos. Sí, y que son inclusive transculturales. O sea, no solamente aquí en Latinoamérica, sino que esto se da como a nivel global. Y el primer miedo es el miedo a la muerte. O sea, es el temor que está en la base del instinto de supervivencia, lo que hablamos ahora. Ese temor a la muerte nos ayuda a supervivir, a sobrevivir. Entonces, desde el punto de vista biológico,
la vida tiende ¿a qué? A mantenerse, a perpetuarse. Entonces, perpetuar la por eso especie. está como de alguna manera el miedo natural a la muerte. ¿Por qué? Porque es que todos los organismos se resisten a morir, nosotros. Y todos los seres vivos, de alguna manera, que luchan por sobrevivir, ¿no es cierto? Y se resisten a la Está el muerte. temor, Raúl, a la muerte. Y en este caso voy a repetir lo que en otros episodios he repetido y sin la intención de herir ningún tipo de susceptibilidad. Pero la humanidad, desde tiempos muy antiguos, se inventó la eternidad con ese propósito de alguna manera también de perpetuar la vida. Me hiciste acordar de un tema y es el término, no sé si tú lo has escuchado, pues yo creo que sí, placebo. Uh-huh. Placebo es un término latino. Entonces, placebo quiere decir placebo dominus en regiones vivorum, que quiere decir complaceré al Señor en el mundo de los vivientes. ¿Por qué es placebo? Porque la muerte es inminente y está ahí. Pero mientras tenga vida, me doy ánimos diciendo, voy a complacer al Señor, a Dios, mientras esté en la región de los vivos. Eso, de ahí viene la palabra placebo. Entonces, se aplica que a los medicamentos, una pastilla que no tiene ningún poder curativo, que es de azúcar o de harina, pero a usted le dicen que esa pastilla es muy buena, eso surte el efecto de placebo. Es como un autoengaño. Como también se aplica en bebidas alcohólicas. Por ahí hay un experimento donde le dan a una persona un cóctel que no tiene absolutamente ningún tipo de y que licor. Cree que tiene licor y finalmente se emborracha. Es que de hecho toda medicina que sacan al mercado, antes de sacarla, lo ensayan o hacen, ¿qué te digo? Toman el medicamento y un placebo y se lo dan a cierto número de personas. Y hay personas que el placebo les surte efecto para un dolor de cabeza, para cualquier tipo de dolor, porque es de alguna manera un autoengaño. Entonces de ahí viene la palabra placebo. Cuando alguien moría, la gente recitaba eso en latín, que lo que te digo, placebo era complaceré al Señor mientras que viva en la región, pues, de los vivos. De ¿no los es cierto? vivos. Entonces, el miedo a la muerte, desde la perspectiva filosófica, la vida es el bien supremo, ya que de él se desprenden todos los demás bienes y virtudes. Entonces, ¿qué es lo que tratamos nosotros de preservar? La vida, ¿no es cierto? La vida. Y ahí es donde está el primer miedo, el perder la vida. Pero entonces está, por un lado, mira, yo lo veo así, por un lado está el temor a perder la vida, porque es el bien supremo, ¿no es cierto? Y porque es lo más grande que tenemos. Pero también entra otro miedo a la muerte, y es qué miedo a morir porque no sabemos para dónde vamos. ¿Qué hay después de la vida o de la muerte? Es bien interesante porque pues siento yo de alguna manera que de pronto no nos ha permitido dar ese salto a de pronto a algo más importante, ese temor a la muerte, porque finalmente si analizamos, pues la muerte es lo que le da sentido a la vida, a la existencia. Visto desde esa forma, porque es que muchas veces el miedo a la muerte es el miedo a la vida. Entonces, hay que mirar algo también, Mauro y oyentes, y es que del miedo a la muerte se desprende una multitud de miedos relacionados con la resistencia a perder la vida. Entonces, mira, por ejemplo, le tememos a las alturas por la posibilidad de caer. ¿Y qué pasa si nos quedamos de una altura significativa? Nos podríamos matar, ¿no es cierto? Por lo mismo le tenemos miedo a los aviones. Hay mucha gente, y yo me considero uno de ellos, que me da miedo viajar en avión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene uno miedo de viajar en avión? Porque si de pronto cae, ¿qué? Pues lo más seguro es que terminamos muertos, ¿no? Le tenemos miedo a la velocidad extrema, porque también si tú te estrellas o algo, y más ahorita que están disponibles en videos accidentes tan tremendos que ocurren donde... En las redes sociales circula todo ese tipo de cosas, pero definitivamente entonces le tenemos miedo a ese tipo de actitudes, a ese tipo de situaciones que están relacionadas con la muerte. Pero son miedos comunes a todos los seres humanos y a todas las culturas. Como te decía ahora, el miedo a la muerte es un miedo transcultural. Sí, no se da únicamente en determinada región, eso nos pasa literalmente a todos. Sí, pero mira cuál es la diferencia. La diferencia es la forma como asumirlos y cómo tramitarlos, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, en Oriente
en el oriente, en Japón y todos esos países de pronto también de la India o por esos países de Asia, asumen y tramitan la muerte de una manera distinta. Sí. Pero igual está el miedo. Pero con todo lo que hemos venido hablando de este miedo universal de la muerte, yo me encontraba con algo que me llamaba mucho la atención y es que existe desde la psiquiatría un síndrome que se llama el síndrome de Cotard. Bien interesante eso. Es una condición neuropsiquiátrica en el que el paciente cree estar muerto. ¿Habías escuchado eso? Sí. El síndrome de Cotard, la persona cree y siente que está muerta. Incluso que se está descomponiendo. Incluso tan severo que piensan que está descomponiendo, sí. Es un trastorno bien serio, un síndrome bien delicado, es un delirio, así se puede llamar, es un delirio de la percepción de sí mismo. Es algo similar, Raúl, este síntoma a lo que en algún momento conversábamos de personas que rechazan una pierna en perfectas condiciones. Sí, pero... Hablabas de una mujer que quería que pretendía o quería ser ciega y termina lacerándose los ojos y logra volverse una mujer ciega. Sí, es un síndrome de tipo neuropsiquiátrico, pero mira qué interesante. Y también me acordaba yo del cuento de Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, un tipo, eso es un cuento que recopiló los hermanos Grimm. No le tenía miedo a nada, Juan Sin Miedo. Es de tradición italiana y este Juan Sin Miedo, como su nombre lo dice, no le tenía miedo a nada. Pero finalmente él descubre que sí pudo temblar de miedo y descubre el miedo porque es algo natural. O sea, el hecho de uno no sentir miedo, eso sería antinatural. Entonces el miedo es el miedo a la muerte, perdón, y el miedo como tal es una emoción que acompaña a todo ser humano por valiente que sea. Entonces ahí tenemos el primer miedo, el miedo a la muerte. Por acá otro miedo que es el miedo a la pérdida de autonomía. ¿Ese cómo lo interpretaríamos? Es que hay varias interpretaciones para esto y es una gama muy amplia. Pero es que inicialmente se refiere al temor de perder la libertad, o sea, esa capacidad de decidir nuestras acciones o pensamientos. Se relaciona desde el punto de vista simbólico con el miedo, por ejemplo, a morir, pero implica el rechazo a la idea de la pérdida del yo, de tu identidad, o de la imposibilidad para desplegar dicho yo, o sea, el tener esa autonomía y el figurar como persona libre, que inclusive aquí en Colombia, uno de los puntos importantes de la Constitución que se llevó a cabo en 1991 como esa reforma o digamos... Sí, la reforma del 91 sí, de la Constitución, sí. 1991 de la... Que veníamos de una constitución ya muy arcaica. Sí, y como en 1890 y algo. No sé, en el 91 se logra esta, que fue un gran avance para nuestro país. Bueno, pero un punto importante de esa constitución es que todos los colombianos tenemos derecho a desplazarnos libremente en el territorio colombiano, ¿cierto? Y que tenemos el derecho a un nombre y a una identidad y a ser libres. Eso es un punto básico en la Constitución nuestra y me imagino que de todos los países del mundo, de Latinoamérica, por lo menos de los países civilizados. Qué bonito eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, la libertad como tal, y tú sabes que eso nació en Francia con los derechos del hombre, con toda esta revolución. Entonces, tenemos miedo a la pérdida de autonomía o de libertad. Y en cuanto a eso, yo iría, por ejemplo, a países totalitaristas, o sea, de izquierda o de derecha, ¿sí? Donde la gente pierda la autonomía, la capacidad de decidir, la capacidad de querer si me pongo esto gris o negro o rojo, o si hago esto, o si consumo lo otro, si voy, si vengo. Es... Donde la gente es terriblemente violentada de todas las formas. No, que pierden las libertades, como el caso de las mujeres en muchos países asiáticos o africanos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el segundo miedo que yo diría que es casi que global, la pérdida de autonomía, la pérdida de libertad. Pero también, si lo miramos desde el aspecto físico, está, por ejemplo, el temor a quedar atrapados bajo escombros o estar encerrados en un sitio con poco oxígeno o ser atados, estar como confinados. Eso también genera mucho miedo porque pierde la autonomía de moverte, de desplazarte. ¿Sí? Como también genera un miedo terrible de estar en prisión.
Sí, estar, porque, estar porque es privado de que, la pero me libertad. parece muy interesante lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa en prisión? Tú pierdes la autonomía, tú pierdes la libertad, Completamente. tú eres uno más. Eres Es uno más, más figuras con un número. figuras con un número, en alguna, pues las películas nos muestran un uniforme a rayas, no es la realidad. No, pero en Estados Unidos sí ves unos uniformes naranja con un número. Pero sí hay que pedir permiso para todo, hay que acostarse a No, hay determinada que hora, acostarse, levantarse a determinada hora y hay tú que pierdes comer la autonomía. específicamente lo que dan en la prisión, en fin, se pierde por completo la libertad. Eso es muy claro, pero ¿por qué no miramos en esta época moderna hasta qué punto hemos perdido la libertad? Y para continuar con eso, dime, por ejemplo, o sea, imagínate esto, estar privado de la libertad en una cárcel y de pronto con una condena bien larga, como la canción de una orquesta muy famosa colombiana que era El preso, la orquesta Fruco. el preso, sí. Entonces, pero yo te estaba proponiendo hacer es una reflexión y no solamente esta pérdida de autonomía y libertad tan, digámoslo, física y tan real, no. ¿Hasta qué punto hemos perdido autonomía y libertad en estos momentos? Ya somos vigilados, somos condicionados. Con tu número de cédula te pueden hacer un seguimiento de todo, a dónde vas, con tu dispositivo que tienes, sabes dónde te encuentras, con las páginas que entras a internet sabes qué te gusta y qué buscas. Entonces, ¿hasta qué punto está perdiendo ahí también la autonomía y la libertad? Incluso nos escuchan, pues ya lo hemos Sí, comprobado. entonces esa es la otra reflexión, hasta qué punto, no estando en un totalitarismo político o en un régimen, hasta qué punto sí se está volviendo a nivel global también la pérdida de autonomía de todos por estos aparatos, por estos celulares y por toda la modernidad y por toda esta inteligencia artificial, de qué manera podemos estar perdiendo nuestra autonomía y ser controlados inclusive en lo que escogemos y en los gustos. Raúl, somos ya controlados, hemos perdido ya esa autonomía, pero nos la disfrazaron de libertad. Es una falsa libertad. Bueno, ahí tenemos el segundo miedo, Mauro y oyentes, y es la pérdida de autonomía, la pérdida de libertad. Pero el tercer temor me parece que también es muy global, muy transcultural y es la soledad. Miedo a A la la soledad. soledad. Ese es más que el temor a la soledad en sí, es uno de los miedos más comunes, es el perder el contacto con el mundo, es quedar vos aislado, es que vos no tengas contacto con otro. ¿Te acuerdas cuando leíamos mucho de pronto a Fernando Sabater, su ética para Amador y en estos libros, había un asunto y donde él decía que nos hacemos seres sociales es en función de compartir con el otro, pero si estamos confinados a la soledad, no hay un crecimiento como ser humano, porque crecemos en la medida que interactuamos con el otro. Entonces imagínate el temor a la soledad y al ser aislado. Y recuerdo en esto que había un castigo en la antigua Grecia cuando alguien cometía alguna falta, sobre todo política, esta persona era condenada al ostracismo. ¿Sabes qué era el ostracismo? Como un aislamiento total. ¿Y de dónde viene la palabra, no es cierto? Como de ostra. Una ostra que... Allí la ostra encerrada en ese Exacto. cascarón. Entonces, esta persona que cometía una falta contra el Estado de Grecia o de Atenas era confinado a un ostracismo que consistía en que lo echaban de la ciudad donde vivía a vivir al desierto, a vivir por allá solo. Y creo que esto de pronto le gustaría a los ermitaños, pero para una persona que está acostumbrada a socializar y a vivir en comunidad, esto era un castigo tremendo, que lo aislaran, que lo mandaran al destierro y que finalmente quedara en lo que se llama ostracismo. O sea, es una cosa, Pero Mauro, aquí. también, de alguna manera parecido fueron también los últimos días de Napoleón, también aislado en una isla, pero obviamente no estaba completamente solo. Santa Elena, la isla de Santa Elena, se llama así esa isla. Mientras hablamos acá me acordaba de un tema que se está dando en Japón. Y es que muchos, tanto adolescentes como jóvenes, tienden a un ostracismo voluntario, donde se cierran en la casa por 1, 2, 3, 4 años encerrados en la casa sin salir a ningún lado. Es un fenómeno social que se está dando en Japón. Estos tal vez lo buscan porque tienen, yo diría que dificultades con las habilidades sociales para poder interactuar, para socializar, entonces tienden a aislarse. Pero por lo general hay un temor en común, todos los seres humanos, y es a la soledad, a estar solo, a estar en un punto donde uno se llega a sentir de pronto rechazado
excluido, marginado, eso produce miedo. La soledad. Qué interesante lo que decías hace un ratico, recordándolo rápidamente. Ya llevamos un ratico largo en este miedo, pero me hablabas de un capítulo que habías visto en la dimensión desconocida, en esa famosa serie pues que nos gustaba tanto. Es una serie que en Latinoamérica yo creo que tenía el mismo nombre, Dimensión Desconocida. Hay un capítulo que estaba yo adolescente cuando lo vi y era un tipo que le gustaba mucho leer. Y resulta que trabajaba en un banco y no tenía mucho tiempo para leer y él era con ese deseo de poder leer y un día se encierra, como trabaja en un banco, a la hora del almuerzo se encierra a leer en la caja fuerte y la cierra pues. Resulta que se queda dormido y cuando despierta ha pasado muchas horas, abre la caja fuerte, la puerta, y en ese tiempo que estuvo durmiendo, curiosamente se formó una guerra nuclear. Rusia, Estados Unidos, bueno, todos estos países. Y él es el único en la ciudad que quedó vivo. Se le cumplió el sueño, ¿no? Se le cumplió el sueño, queda solo. Ahora él dice, ahora sí tendré mucho tiempo para leer. Pero resulta que él utilizaba gafas, anteojos. Y por accidente le caen y empieza a buscarlos porque no veía casi y los pisa y los daña. Entonces, Dimensión Desconocida tenía eso. Siempre tenía unos fines muy, muy interesantes y a veces perturbadores. Quedó este tipo en una completa soledad, sin poder ver bien, sin sus gafas para poder leer y no poder hacer lo que le gusta, que era leer, y quedó totalmente solo. Raúl, continuamos con el cuarto miedo que me llama mucho la atención porque es el miedo a estar enfermos, a enfermarse como tal, ¿cierto? A sufrir algún daño o mutilación también. A sufrir algún daño o mutilación, y en nuestra cultura de aquí, de la región, solemos mucho escuchar a las personas decir desde que haya salud. Salud y vida, y siempre eso está por delante. Es que podríamos decirlo, y hablaba con alguien la vez pasada y llegamos a esta conclusión: el principal activo que tiene una persona es la salud, principal activo, ¿sí? Porque no tiene precio. Porque cuando una persona enferma hace hasta lo posible para volver a recuperar la salud, ¿no es cierto? Entonces, la salud. Entonces, ese miedo a enfermar o a sufrir también daño o mutilación. Entonces, el miedo a la mutilación forma parte del instinto fundamental de preservar nuestra unidad e integridad como seres humanos. O sea, hacemos equivalente nuestro cuerpo a nuestro yo, ¿no es cierto? Es una representación nuestra el cuerpo, es importante. Entonces, por eso, a veces tenemos miedo, por ejemplo, a ciertos instrumentos como agujas, a los cuchillos, a armas cortopunzantes, a sierras, a todo este tipo de cosas, porque nos daría miedo, de alguna manera, sufrir una mutilación, la pérdida de algún miembro. Y también está el miedo, como lo decías ahora, a enfermar, ¿cierto? Y esto está relacionado con lo que nosotros podemos hacer para preservar como la integridad de nuestro cuerpo, la salud. Y tememos, nos da miedo dañar nuestro organismo, generar alguna condición que altere su buen funcionamiento. Entonces, por eso, ¿qué hacemos por instinto, Mauro, de supervivencia? Nos alejamos, por ejemplo, de sitios sucios o contaminados, de las fieras, de las víboras, de todo aquello que represente valor o que pueda generar en nosotros un daño. Nos pueda dañar. Pero no obstante, Mauro, hay un trastorno que se llama trastorno de identidad de la integridad corporal. Y eso es una enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. De cortarse o amputarse un pie, de cortarse una mano porque siente que esa mano no le pertenece al cuerpo, que si se amputa ese pie queda contento. Y ahí entra el tema que tú hablabas ahora. Una mujer hace por ahí unos 2-3 meses. Qué pena, yo desde un principio ya casi destrozando el guión. Te adelantaste, pero bueno, ahí llegamos. Esa mujer que tú hablabas, una mujer como de 25 años, Mauro, quería ser invidente. Quería ser invidente y fue donde un oftalmólogo especialista, pues, para ver si le sacaba los ojos. Y él dijo, no, pues por ética profesional, por el juramento que ellos hacen, pues ¿cómo voy a hacer eso? Entonces lo que hizo esta mujer fue conseguir un químico. Para sanar, para que la gente vea bien, no para quitarle la vista. Claro, ¿no? que sí. Entonces imagínate que esta mujer recurre a un químico, se lo echa en los ojos, finalmente queda invidente, ciega, y ahí ya se siente bien.
está aprendiendo a leer en braille y andando con su bastón, cuando era una mujer que tenía su visión sana, bien, pero mira, ahí tenía este trastorno que es trastorno de identidad de la integridad corporal. ¿Cómo te parece? No, tremendo, Raúl. Es que el cerebro humano es una cajita de sorpresas, es algo bien, o sea, bien interesante y que nos sorprende cada día más. Y lo que decías tú acerca de las mutilaciones me llama mucho la atención porque de alguna manera considero yo que esto es algo muy inherente, pero al ser humano. Porque si tú te fijas, sobre todo en los perros, cuando pierden una extremidad se adaptan fácilmente, pareciera que no les hiciera falta. Incluso tú ves perros corriendo felices en tres patas. Pero cuando le ocurre esto a un ser humano, es un duelo muy tremendo que tiene que pasar. Incluso allí entra el que dirán, cómo nos ven los otros cuando nos hace falta una parte de nuestro cuerpo, nos ven diferentes, nos Claro, ven no, raros. no se está completo, pero mira que en este trastorno es al contrario. Antes la persona se siente bien cuando se le ha amputado el pie, la mano o ha perdido la vista, como el caso de esta mujer. Entonces, ¿sabes qué me llamaba a mí la atención? Un personaje que hay que es francés, el tipo se hace llamar Black Alien Project, el proyecto Black Alien. Y es un tipo que empezó, ¿sabes por qué? Por hacer algo que también sería tema de un podcast y es este tipo de mutilaciones que se hacen y que se llaman modificaciones corporales. Este tipo lo que hizo fue cortarse la nariz, se cortó las orejas, se cortó 2 dedos, creo, 2 dedos, quedó con 3 dedos en la mano para parecerse un alien. Y creo que lo último que quiere hacer es amputarse las piernas y ponerse unas prótesis. Tremendo. Es Incluso hubo trastorno. un hombre que se tatuó el ojo. Sí, eso ya se llama malformaciones cosméticas, pero entra al tema que estamos hablando porque tenemos miedo a enfermar y a sufrir mutilación y esta gente en su trastorno psíquico, psicológico, mental, antes lo que hacen es cortarse partes, modificarse en el cuerpo, infringirse en ellos mismos mutilaciones. Así es. Raúl, este miedo que sigues que me parece bien interesante. El miedo al ego. Pero son más que todo perjuicios al ego, o sea, es un miedo similar al de la soledad, es parecido, pero en este caso, más que a la exclusión, a lo que se teme es a la humillación pública, a hacer el ridículo, a quedar mal delante del otro, a sentirse apocado, a sentirse menos. Entonces, es un miedo a los perjuicios, o sea, a los daños que pueda sufrir el ego, el yo. ¿Por qué? Porque es que evidentemente exponer algo, hablar algo delante de la gente nos puede generar miedo y nos puede llevar a cometer errores, ¿no es cierto? Porque pues igual somos humanos. Pero resulta que hay gente que lleva ese miedo al extremo. Y yo hace muchos años estoy atendiendo a una joven que estudiaba en la Universidad de Antioquia y la atendí porque le daba terror, le daba miedo hablar en público. Entonces, ella estaba estudiando una ingeniería, entonces le tocaba exponer y resulta que era el momento más terrible para ella, exponerse al público, hablar en público. Ella me dice que ponía colorada, se ponía roja como un tomate y empezaba a gaguear y a cometer errores. Entonces estuvimos trabajando ese tema porque eso le estaba perjudicando a ella. O sea, el miedo, eso era un perjuicio al ego, o sea, sentir que de pronto habla en público y que se equivoca, exponerse pues al juicio de los demás, a la valoración del otro. Eso genera... Pero es un miedo que yo creo que casi todo el mundo tiene, Raúl. Ese Sí, miedo pero a a veces pasar público. cuando se lleva al extremo, Pero como sí esta hay gente muchacha, de pronto, yo creo que podría calificar como por niveles. De pronto hay gente que tiene esos niveles mucho más altos a ese temor, o sea, ¿cierto? es normal que cuando vos vas a hablar en público siempre vas a tener temor a que a equivocarte o algo, pero tú empiezas a hablar y lo vas superando o lo controlas y logras terminar tu exposición o tu tema delante de la gente y listo. Pero esta persona se bloqueaba, se ponía demasiado colorada, se le subía el calor como a la cara y al sentirse que estaba viendo muy colorada, pues le daba más pena con la gente y se bloqueaba más. Entonces, Y no creas, es terrible. Me tocó en alguna ocasión ver un episodio de eso. Es una mujer que trabajaba en una compañía en la que yo trabajé, le tocó exponer
y finalmente rompió en llanto, no pudo continuar. Claro, es que es duro cuando tenemos ese miedo a esos perjuicios o a ese tipo de cosas que pueden hacerle daño al ego, y es lo que yo te decía ahora, lo que se teme a eso es quedar en ridículo, a ser humillado, a sentirse por debajeado, como decimos acá, Algo muy clave ahorita, y es ese miedo a ese juicio de los demás. a la valoración del otro, a la aprobación del otro. Entonces creo que ese miedo también es universal. El miedo a sufrir daño al ego, a que sintamos de alguna forma maltratado nuestro ego o la representación nuestra, porque finalmente no somos solamente un ego, pero socialmente es una representación de lo que somos a nivel social. Entonces, hombre, Mauro, estos 5 miedos puede que nos queden varios. Yo, por ejemplo, pienso que este miedo puede ser también universal, y yo lo he tenido, el miedo a la oscuridad. Es un miedo que yo he tenido. Y aquí no lo puse, pero puede que muchos se vean ahí también, que les tienen miedo a la oscuridad. Yo creo que es muy universal ese miedo a la oscuridad. Sabes que yo recuerdo cuando hablas del miedo a la oscuridad, esta novela literaria El perfume, que también la llevaron a la pantalla, cuando comienza y están hablando de este hombre que tenía este gran olfato, decían allí que era un niño que no tenía ese miedo natural a la oscuridad que tienen todos los niños. Ese miedo está en todos, de alguna manera. De alguna forma es universal también. Porque es que estamos en las tinieblas, no sabemos el paso que vamos a dar, y lo que hay ahí en esa oscuridad. Qué hay allí, qué va a salir, dónde vamos a caer, cómo probablemente vamos a tropezar. Eso es un miedo, creo que universal. Sí, pero bueno, Mauro, para ir cerrando ya, porque pues nos estamos alargando un poquito, nunca hay que perder de vista que el miedo es una emoción saludable. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro instinto de supervivencia, como lo decíamos al inicio. Entonces, algunos miedos comunes son perfectamente razonables. De hecho, eliminar esos miedos no sería una buena idea, ya que al suprimirlos podríamos también perder el sentido del riesgo y exponernos innecesariamente, al peligro. ¿Sabes de qué me acordé cuando estaba aquí en esto? Hay una película muy interesante de un tipo que sufre un accidente en avión, y él se salva junto con otras personas, pero después empieza a sufrir de lo siguiente, y es que se siente culpable de que por qué no murió con los otros. Y este tipo pierde el miedo a la muerte. Entonces trata de estrellarse en un carro, trata de comer algo que le haga daño, porque él no puede comer, por ejemplo, fresas. Si come fresas puede tener una reacción alérgica donde pueda morir. Y resulta que la película hace énfasis en eso, el miedo, o mejor dicho, que él perdió a la muerte tras haber sufrido ese accidente en avión, lo lleva a que él pierde el sentido por la vida. Esa película es muy interesante, sí. Es muy buena, sí. Es con Liam Neeson. Sí, y recuerdo una escena cuando él vuelve nuevamente y es en un vehículo que lo estrella. Contra una pared, va con alguien que también sobrevivió. Con alguien que sobrevivió y perdió a su bebé. Él le entrega una caja y le dice, esta es tu bebé, sujétala bien. Entonces mira cómo es importante el hecho de poder experimentar esa emoción de miedo. Entonces los miedos, como te decía ahora, comunes a todos los seres humanos, están relacionados con la preservación física y psicológica de la integridad y de la vida. Entonces mira cómo está relacionado el miedo a ciertas cosas, ayuda a que preservemos nuestra integridad y la vida. Entonces lo que hablamos ahora tienen carácter universal porque en buena medida nos protegen, pero el problema es cuando estos miedos se vuelven tan exagerados, tan al extremo, que pueden volver como una fobia, y ya realmente tú vas a tener unos miedos ya patológicos que no te van a dejar vivir de una manera natural. Te van a permitir disfrutar la vida. Es que, Raúl, yo creo que el miedo y todas las emociones, lo que pasa es que deberíamos detenernos un momento a entenderlas, a comprender lo que es el miedo y cualquier otra emoción. Porque podríamos hablar aquí, así como del miedo, también de lo que pasa con el dolor. Pero es que este organismo biológico es perfecto.
El dolor, obviamente, nadie quiere tener dolor, pero el dolor tiene un propósito y es darte un aviso. Claro, Decir, claro que sí. darte un aviso de que, como lo hace el miedo, algo te está haciendo daño. El miedo de una manera natural, biológica, es normal, porque nos va a ayudar a preservar nuestra integridad y nuestra vida, pero llevarlo al extremo sí va a terminar porque no vamos a disfrutar de la vida, ¿sí? Entonces no hay duda de que hay miedos que son comunes a la mayoría de los seres humanos. Muchos son lógicos, pero la clave está en no dejar que esos miedos controlen nuestra vida. Bueno, Raúl, vamos llegando entonces al final. Muy buena la conclusión. Como conclusión diría lo mismo, repetiría, hay que detenernos un momento a entender nuestras emociones. Y bueno, les recuerdo nuevamente, no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, Ajá. no olviden compartirnos y muy importante, denle a la campanita para que lleguen las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro, hasta pronto y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.